ver, volumen, por favor. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Hola, aún. Sí. ¿Cómo están? Muy Gracias, bendecido Pastor Santiago. para servir. Bueno, con con toda esa presentación, ahora qué pasa. Mire, simplemente quiero decir esto, que nosotros somos siervos y aquel que es siervo no merece la gloria. ¿Mm? La gloria la merece quien es el dueño del siervo. A ver, por ejemplo, yo siempre digo, aplaudimos, y está bien en cierto modo, es una expresión de aprobación o afecto. Pero yo nunca vi en un concierto, cuando se levanta el que tocó el piano, se va el que tocó el piano y todo el mundo aplaude al piano. ¿No es cierto que no? ¿A quién se aplaude? Aquel que es el ejecutor. ¿Por qué? Porque el que toca es el que tiene ¿cómo se puede decir? Ese ministerio. Ahora, el piano por sí solo no tiene ninguna posibilidad de dar respuestas. Bueno, dice la palabra de Dios que nosotros somos instrumentos en las manos del Señor. Amén. No somos los que ejecutamos, somos los instrumentos. Dios pone la mano sobre nuestras vidas y nos usa para su gloria y no para la gloria de nosotros. A ver, ¿comprenden eso? Entonces, vamos a darle un aplauso fuerte al Señor. Gracias. Que Él es el que merece realmente la gloria. Yo jamás en mi vida pensé que estaría en un púlpito enseñando. Te lo digo de corazón. ¿Sabe qué edad tenía cuando el Señor me llamó a ser instrumento de Él? 47 años. No tenía 20, tenía 47 años. Y había sobre mi corazón ¿cómo le puedo decir? Un deseo de volver a ver la iglesia con el poder que el Señor le ha dado. Todavía estamos recibiendo algunas gotitas de la lluvia que vendrá, pero realmente la iglesia tiene que volver a tener las características que tenía al principio. ¿Sí? Dice la palabra que le seguían a Jesús grandes multitudes, viendo el poder de Dios obrar en él. ¿Sí? Esa era la iglesia primitiva. Había maravillas, prodigios, de tal manera que los discípulos, una vez que estaban, después que el Señor fue levantado arriba, estaban en el aposento alto y estaban preocupados porque los perseguían. Y entonces oraron y dijeron, Señor, mira sus amenazas y concédenos hablar tu palabra con denuedo mientras tú te mueves haciendo maravillas y prodigios que son las características de la iglesia. ¿Sí? En el santo nombre de tu Hijo Jesús. Dice que tembló el edificio y volvió a bajar la presencia del Espíritu Santo. Ahora, nosotros no alcanzamos a ver, lo que vemos de vez en cuando es una manifestación en alguna característica de algún siervo más simple, lo que nos pasó en Argentina, ¿sí? Es referente a la oración que hizo el Señor cuando volvieron los 70. Vinieron los 70, dice, con gozo en Lucas 10, y dijeron, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor les dice, bueno, no se alegren de que los demonios se les sujetan, alégrense más que vuestro nombre está escrito en los cielos. Pero en ese momento el Señor dice,
Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. Se las revelaste a los niños, a la gente simple. Él tenía apóstoles que no eran letrados, no eran ni escribas ni fariseos. ¿Sí? Eran simples hombres que seguían al Señor Jesús cuando le dijo, sígueme. Lo siguieron. ¿Y qué hizo el Señor? De esos simples niños que no eran letrados, eran simplemente hombres, pescadores, había hasta revolucionarios con Jesús, entre los 12. ¿Qué hizo? Los preparó, los equipó e hicieron lo que hacía el Señor. La iglesia empezó con esa característica. Yo siempre menciono, perdonen que no hablo la Biblia porque me gusta saltar de un pasaje a otro, y cuando Pedro va a ver a Cornelio, al centurión romano, y le dice el centurión romano, bueno, dinos qué tiene el Señor para nosotros. Dice, bueno, lo que les voy a contar es esto, cómo Dios ungió con Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahora, nosotros tenemos el ministerio de la iglesia dado por el Señor y relatado de una manera más simple en cuanto a Mateo, cuando cierra el Señor, el libro de Mateo, cuando cierra, digamos, su evangelio, el relato del evangelio, Jesús dice, bueno, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, ¿sí? Y el que creyere y fuere bautizado, o sea, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo se hace un discípulo? Se le enseña lo que hizo el Señor. Pero nosotros a esta altura del tiempo recibimos una iglesia, vamos a decir así un tanto, dañada por las circunstancias y los conceptos de la gente, pensando en hacer incluso big iglesia, iglesias grandes. Ahora, en iglesia grande o se necesitan muchos pastores, porque dentro de la lógica, el Señor habló de 99 y 100 ovejas, o sea, 100 ovejas. Cada 100, un pastor que se preocupa realmente por las ovejas. Si son más de 100, tiene que haber más de un pastor. Y sin embargo vemos iglesias que tienen de repente 10.000 personas y lo único que reciben es un mensaje y allí lo tiro, aunque sea un buen mensaje, lindo, para que cada uno agarre lo que más o menos le puede servir. Pero la tarea del pastor, cuando Jesús habla del pastor, yo soy el buen pastor, aparte de dar su vida por las ovejas, pero si se le pierde una, va, deja las 99 en el lugar seguro y busca la perdida. En este tiempo no vemos iglesias que tengan esa característica. Y yo no soy el crítico de las iglesias, sino de la época que nosotros vivimos. Vivimos una época donde se siente, y nosotros aceptamos muy buenos mensajes, pero no hay gente que baja del púlpito, pastores que bajan del púlpito y se mezclan con la necesidad de la oveja. Hace muchos años, por circunstancias, estaba en un trabajo, trabajaba en la fábrica de autos Fiat, y por una circunstancia que me fracturé un pie, perdí tardé más de 30 días, 40 días para reponerme de una fractura y me birlaron el puesto. Y
me agarré una bronca tan grande, siendo creyente y todo, ¿no? ¿Sí? Sí, me agarró una rabia porque, ¿sabe qué pasó? Me había costado alcanzar era un trabajo que trabajaba yo primero en la línea, después en control de calidad y después en mantenimiento. ¿Cómo le puedo decir? Teníamos que cuidar toda la maquinaria y reparar. Pero como tardé más tiempo que lo normal para poder sanarme de este pie derecho, resulta que el jefe le dio mi puesto a un sobrino de él. Y me agarré una bronca se puede decir bronca, ¿entienden lo que quiere decir? Una rabia. Y me cayó mal y no sabía que un resentimiento puede llevarlo al plano de una depresión nerviosa. No lo sabía, después lo aprendí. Así que caigo en una depresión nerviosa, ahí por el año 69, ¿no? Tenía 31 años. Y entonces, esa depresión nerviosa, yo voy al pastor y le digo, me siento mal. Y me diagnosticaron una depresión nerviosa. Entonces, me mira el pastor y dice, bueno, dice, un buen creyente no tiene que tener depresión. Ah, la pipeta. Entonces yo tenía la depresión, que era un problema, no me dio la solución, pero sí me puso otro problema encima y me dijo, sí, claro, tenía la culpa de tener la depresión porque era cristiano. Bueno, esa depresión me llevó al plano de estar buscando más del Señor. Y uno de los pastores, un poco más joven, en vez de pegarme por la cabeza, me dio un consejo. Dice, mira, lee el libro de los Hechos que te va a hacer bien, porque vas a ver un montón de cosas. Empiezo a leer el libro de los Hechos y me doy cuenta que la iglesia donde yo iba no tenía las características de la iglesia que yo leía. Entonces me vino una carga muy grande sobre el corazón y desde aquel entonces empecé a orar diciéndole al Señor, Señor, restaura tu iglesia. Restaura tu iglesia, 1 año, 2 años, 3 años. Y llegamos al 85, del 69 al 85, 16 años. Y estando en una iglesia que muy tradicional, como la mayoría, incluso ahora, gracias a Dios que se está abriendo un poco el panorama, entonces el Señor manda en la iglesia una mujer que estaba atormentada por un demonio. Claro, la señora se presentó ahí y dice, el Señor me manda para que ustedes me ayuden con este problema que tengo. Y la quisieron ayudar los pastores, pero no pasó nada. Entonces, le quiero contar esto porque yo no estoy de casualidad, sino que después de orar tanto tiempo, el Señor manda a esta mujer. No teníamos respuesta contra esto, se hace una reunión general dentro del diaconado con los ancianos, con los pastores, y opinamos, ¿qué hacemos? Presentaron el problema, éramos 36, 5 pastores y 31 diáconos. La iglesia bastante grande. Entonces, no teníamos, y yo estaba callado escuchando. Era desde las 9 de la noche, era como casi las 12:30 casi la 1 de la mañana. Y me dice uno, quiero saber tu opinión. Y yo opiné, casi me pegan, ¿no? Porque cuando opiné dije, bueno, miren, yo les voy a decir algo. Cuando se me rompe el carro, no lo llevo a la farmacia.
Dice, ¿qué tenés? Digo, no, está bien. Quiero decir que voy a ir, y se me rompe el carro, a los que conocen la marca de mi coche. ¿Por qué? Porque ellos van a saber la circunstancia que puede tener, qué problema puede tener. Pero si voy a la farmacia, no me van a dar la solución. Digo, y nosotros somos la farmacia acá. ¿Entienden? Digo, queremos opinar sobre un tema que no sabemos nada. Digo, ¿por qué no vamos a hablar a alguien que sepa? Y sale uno de los pastores y dice, bárbaro, dice, te voy a llevar a ver a Carlos Anacondia. Me agarraron a mí y me metieron para ver cómo se solucionaba el problema. Bueno, era de Dios, recibí palabra y recibí un llamado del Señor. Y la restauración de la iglesia era el hecho de que nosotros recibimos una enseñanza con un texto que está en 2 Corintios, donde dice, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y hemos entregado ese texto como la solución total de nuestra vida cristiana. Mire, lo que escribe Pablo a los Corintios es una verdad. Y si nosotros realmente tomamos el texto como es una verdad. Si yo vivo en Cristo, Cristo vive en mí, y todas las áreas de mi vida están cubiertas por el Señor, yo no tengo ningún problema. Y eso es lo que quiere decir Pablo. Pero no quiere decir que si yo acepto a Cristo, recibo la liberación total. ¿Por qué? Porque lo primero que yo recibo es la gracia, el regalo de Dios, que es en la persona de Cristo, que murió en la cruz y por haber vertido su sangre, Dios me ve a través de la sangre de Cristo, me ve justificado. ¿Sí? Pero hay un punto que está más allá, que tiene que ver con lo que significa mi vida que yo viví. ¿Cuántos se convirtieron de ustedes que han venido al Señor siendo santos? A ver. ¿Cómo? ¿No eran santos? Bueno, dice, justificado por la fe tenemos paz para con Dios. Pero fíjense una cosa, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué tenemos de semejanza a Dios? Tenemos la capacidad de tomar nuestras propias decisiones. ¿Sí? Quiere decir que si usted se emborracha, toma vino, está atado por el alcohol, es una decisión suya. Si usted es una persona que no respeta su matrimonio y le gustan todas las mujeres que andan por la calle, también es una decisión suya. Y cuando Cristo murió, murió por todos esos pecados. Pero los pecados que yo hice y soy el responsable, soy yo que tengo que rescatarlo y ponerlo en la mano del Señor. ¿Por qué? Porque la infracción de la ley de Dios trae dos consecuencias, la ley de Dios tiene dos consecuencias. Si yo la respeto, soy bendecido. Si no la respeto, soy maldecido. Ahora, si no la respeto, Pablo lo dice de otra manera, no Pablo Gorari, Pablo el apóstol. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Por qué? Porque si se pone el sol sobre vuestro enojo, le van a dar lugar al diablo. Y el diablo toma lugar de eso. ¿Sí? ¿Qué era mi depresión? Falta de perdón.
tenía en Argentina le decimos, bueno, no sé si no sé, en México, en otros lados, nosotros decimos todas las tripas están acá, ¿no es cierto? En la panza, ¿sí? Cuando uno se agarra una bronca grande, agarra un entripado, ¿eh? Y escuchen, y hay por lo menos en Argentina hay dichos así, ¿no es cierto? Dice, tuve un problema y me hice una mala sangre. ¿Sabe lo que significa mala sangre? Quiere decir una realidad. Cuando uno tiene un problema, se hace mala sangre, y la mala sangre que va al hígado le trae problemas, ¿sí? Una preocupación grande. Son dichos, pero que tienen realmente consecuencias. Entonces, Pablo dice que si yo le doy más lugar y si me enojo al mediodía y antes que se ponga el sol lo soluciono, no tengo problema. Pero a veces nos enojamos y se pone el sol, la luna, el cuarto menguante, el creciente, ¿no es cierto? Hacemos ciclos. Y eso nos trae daño a nuestra salud. Hablábamos con Carlos Anacondia y llegamos a una conclusión que el 70 o el 80% de la gente que está resentida con alguien se enferma. Y que las grandes broncas o coraje, como se dice en México, ¿sí?, llevan al plano de que hasta nos pueden torcer los huesos. Mire, hace un año, 2 años atrás, cuando fuimos a Santa Fe, me traen una chica, 20 años, retorcida dentro de la silla de ruedas, porque no camina, las manos todas torcidas, destruida. Le dije, ¿a quién odias? A mi madre. Digo, ¿no te das cuenta cómo te estás poniendo? 21 años, era un desastre. Y eso vivimos, y no nos han enseñado que tenemos que estar eliminando todas las cosas que nosotros hemos sumado sobre nuestra vida. Ese que estaba ahí, que decía, tenemos que perdonar. No es solamente el perdón. Un 80, 70, 80% tiene que ver con cosas que no se perdonan. Pero también tiene que ver con cosas que yo hago. ¿Qué hago que me ata? Mire, infringir la ley de Dios, ¿sí? No hurtarás. ¿Por qué? Vas a pagar una consecuencia. ¿Sí? No codiciarás. El otro día aprendí algo, ¿no?, sobre la codicia. La codicia es, nosotros a veces decimos, bueno, está bien, ambicionar algo es bueno. No es codicia. Si yo me compro un auto y ando con el auto mientras que me lleve, no tengo problema. Pero si ambiciono el mejor, es una codicia. Porque me pongo encima a lo mejor un gasto que no tendría que tener. Y de repente somos así. Vi una cocina, qué linda que estaba esa cocina. Yo tengo una cocina, sí, como, igual. No, pero esa cocina era más linda. Y me pongo un problema encima. ¿Sabe cuál es el problema grande aquí? En esta donde tenemos facultad y posibilidades de tener de todo. Justamente tratar de tener de todo. Y después uno se hace esclavo de las cuotas. Vive en esclavitud. No, yo no tengo dueño. Sí, tenés dueño. Aquel que te presta el dinero. Y nuestra vida tiene que ser, como dice la palabra, prestarás y no pedirás prestado. Bueno, volvamos a la necesidad que tenemos nosotros de las infracciones a la ley de Dios. Cuando uno ambiciona
no solo bienes, sino a veces anda en la calle y le gustan todas las que pasan, se ata en una sola carne con aquella que tiene intimidad. Y en este punto es un poco difícil, pero piensen lo siguiente: no hay ninguna situación donde los que se ligan en una sola carne, sea hombre o mujer, o sean lo que ahora han dado libertad, el casamiento homosexual. Se unen dos hombres o dos mujeres, se unen igual en una sola carne, y cualquiera de ellas que tenga contacto con animales. Todo eso se hereda. Y si uno no rompe las ataduras cuando viene al Señor, renunciando, porque hay un texto en la Biblia que quiero que lo busquen conmigo. Vayan al libro de la carta de Pablo a Tito. Está, después de Tito viene Filemón y Hebreos, antes de Hebreos. Capítulo 2 y versículo 11. Y dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. O sea, la muerte de cruz de Jesucristo es nuestra salvación. Nosotros, si aceptamos la gracia, somos salvos. No importa lo que hayamos hecho. Y la gracia solamente se pierde por falta de perdón. ¿Sí? Pero acá agrega Pablo: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Quiere decir que cuando nosotros presentamos el mensaje de la gracia, así, cuando presentamos el mensaje de la gracia de Dios, sí, es salvación. El ladrón en la cruz no tuvo que hacer ningún renunciamiento, fue salvo. ¿Sí? No tenía tiempo para hacer ninguna administración, pero estaba justificado. Aceptó que Jesucristo era el Señor y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Y el Señor le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo. No tuvo tiempo de renunciar, pero nosotros, cuando recibimos la gracia, el mensaje de Jesucristo, aceptamos al Señor, tenemos la salvación, porque Dios nos ve por el regalo que nos dio. Dios entregó a su Hijo para que nosotros seamos salvos. Y Jesús dice: aquel que no perdona no puede ser perdonado, porque si Dios le perdona muchas cosas, ustedes a veces no quieren perdonar una. ¿Sí? Entonces, eso es lo que Jesús dice: aquel que no perdona no puede ser perdonado. Pero la gracia me tiene que enseñar, como dice el apóstol Pablo, a que pueda renunciar en aquel que puso su vida en Cristo todo lo que yo he hecho, porque todo lo que he hecho lo puse en la mano de Satanás. ¿Me comprende? El diablo, a veces decimos: el diablo es mentiroso, es esto, es lo otro, pero es el dueño legal de áreas en nuestra vida que nosotros le entregamos. No es que yo ando por la calle y paso por una zona donde hay mucha brujería y se me meten los demonios encima. Únicamente que ande asustado. Si ando con miedo, son puertas abiertas. Pero los demonios no saltan por ahí. A veces se predica también que sobre la parte espiritual, ¿cómo se dice? No en el hebreo, en el griego,
Neuma es la palabra con que se identifica el espíritu. Y pneuma también es viento, aire. ¿Sí? Y muchos piensan que para sacar los demonios tenemos que soplar. ¿Sí? Para tragar demonios tenemos que aspirar. No, no es así. ¿Sí? Bueno, ustedes se ríen, pero saben que a veces gente venía en la capa de liberación y tenían que tener cuidado. Dice, uy, acá es peligroso, tenemos... No, ningún demonio puede entrar en una vida si la vida no le está dando lugar. Quiere decir que si usted se manifiesta por alguna circunstancia o ha tenido un montón de cosas que tienen que ver con una vida realmente de las tinieblas a la luz admirable que es Cristo, le tiene que solucionar el problema de tinieblas. ¿Por qué? Porque fue hecho con voluntad propia. ¿Y sabe cómo enseña Jesús cuando Él dice tenemos que estar? A Él lo acusan primeramente de que echaban los fariseos, echaba demonios por Belcebú. Entonces Jesús le dice, bueno, no es así, un reino dividido sobre sí mismo no permanece. Entonces dice, pero ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Dice, entonces sí podrá saquear su casa. Quiere decir que cuando tenemos que eliminar problemas de mi vieja vida, los elimino, porque si no los elimino los problemas, el enemigo, que es el fiscal de la ley de Dios, tiene autoridad de estar en nuestra vida si nosotros no pasamos por aquel que hizo la obra. Dice, la gracia me tiene que enseñar que tengo que renunciar. ¿Renunciar cómo? Bueno, nosotros dependemos, somos discípulos, tendríamos que ser discípulos realmente, de Jesucristo. ¿Sí? ¿Qué hizo Jesús? Dice que por cuanto fue obediente a Dios hasta la muerte y muerte de cruz, heredó un nombre que es sobre todo nombre, en el cual se va a doblar toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua, todos van a confesar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Ahora, fíjense, por ejemplo, vamos a mirarlo bajo una óptica diferente. Dios, una óptica legal. Dios tiene un título legal. ¿Cuál es el título legal de Dios? A ver. Él hizo leyes y nos dio las leyes a nosotros. Se le dice a Dios juez justo. ¿Correcto? Ok. Jesús tiene un título legal también. ¿Cuál es? Abogado fiel, que está sentado a la diestra del Padre abogando por nosotros. ¿Sí? El único problema que ocurre acá es que nunca se manifestó, se enseñó cómo se tiene que enseñar. Jesús, por más que murió en la cruz por todos mis pecados, tiene una posición, me dio libre albedrío. No puede entrar en mi casa o en mi vida, en las áreas que yo le di al enemigo, si yo no la renuncio en su nombre. Él es el que oficia de abogado legal para mí frente a las acusaciones de Satanás. Quiere decir que si yo no perdoné, en el nombre de Jesús, todavía tengo
una situación pendiente. Quiere decir que si yo he andado en la vida sin prestar ninguna atención y me ligué sexualmente con una mujer, soy una sola carne, lo dice la palabra. Dejará al hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y la otra, cuando Pablo dice, ¿tomaré yo acaso un miembro del cuerpo de Cristo y lo haré miembro de una ramera? Dice, de ningún modo, porque dice, está escrito, se unirán y serán una sola carne. Quiere decir que si hay algún gallo presente o no presente, que le ha gustado tener todas las gallinitas, ¿sí? Es una sola carne con toda la gallinita que tuvo. Y el ser una sola carne lo ata de una manera donde si cualquiera de ellas ha practicado brujería, los demonios que tiene ella, las invocaciones que tiene sobre su vida, los tiene usted también. Claro, esto nos enseña, pero es esto, es vigente, lo dice la palabra. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Renunciar a todas estas cosas específicas. ¿Saben por qué se tiene que hacer específicas y en voz audible? Porque Satanás no es omnisciente. No se da por enterado si usted no lo confiesa. ¿Entienden eso? Nosotros hemos recibido una salvación bárbaro. Tengo mi solución, voy al cielo, fenómeno. Pero durante el tiempo que estoy acá y durante el periodo de mi vida que el Señor me permite, hay un programa hecho para cada uno en la voluntad de Dios. Dios te trajo al mundo con un propósito. No dice que Él tiene sendas de antemano preparadas para que nosotros transitemos por ellas. No sos un capricho de una circunstancia. Nadie es capricho de una circunstancia. Nadie es una cosa, ¿cómo le puedo decir? Que se dio. La palabra dice, te conocí desde el vientre de tu madre. Quiere decir, un ser cuando se concibe ya está identificado por Dios. Dios tiene un propósito para cualquiera de nosotros. Simplemente la única cosa que nosotros no se ha enseñado. Yo no escucho enseñanzas donde le digan, mire, ustedes pónganse en oración y pídale al Señor que le demuestre realmente lo que usted tiene que hacer. Hemos recibido una enseñanza diferente, una enseñanza que nos han estimulado a trabajar en la iglesia, y es correcto, es bueno. Mejor dicho, no es incorrecto, es la forma que no es la que se tiene que hacer, sino que se tiene que enseñar a la gente que busque delante de Dios que la revelación del Espíritu para que usted no se meta a hacer cosas que Dios no la llamó a hacer. Por eso hay tantos desórdenes. Por ejemplo, vamos a decir esto, que dentro de la iglesia hay pastores que son preciosos directores de orquesta, o sea, mejor dicho, de empresas, que llevan una empresa bárbaro, pero no son pastores. O hay un montón de gente que predica o hace, por ejemplo, puede hacer evangelismo personal. Y el Señor de repente lo llama para ser un intercesor. Dios tiene un plan para cada una de nuestras vidas. Lo que tenemos que hacer es ponernos delante de Él. Por supuesto, la iglesia tiene que volver a tener todos los ministerios.
Búsquenme en la Biblia, en los 4 evangelios, donde Jesucristo no muestre lo que hacía. Había características en Jesús que la multitud lo seguían, porque sanaba, liberaba, tenía palabra, tenía sustento, comida para 5,000. Hacía milagros. Y la iglesia primitiva hacía milagros. ¿Qué nos pasa a nosotros? Somos la iglesia del Señor. Tal vez no le estamos dando al Señor la verdad, realmente, la realidad de que Él sea Señor. Que cada cosa que hagamos, la hagamos con un concepto de decir, yo tengo que mandar a este hombre a evangelizar, y de repente no es un evangelista. Lo vuelvo a decir, es un intercesor. Evangelizar, en cierto modo, todos tenemos la capacidad de hacerlo. Porque si acerca a una persona, les tengo que decir que necesita a Cristo si quiere llegar a la presencia de Dios. Pero es hora de que la iglesia empiece realmente a ponerse de acuerdo con Dios, a disposición de Dios. Somos piezas específicas para un engranaje que tiene que funcionar como Dios lo diseñó. Amén. Ahora, ¿cómo nos limpiamos de todas estas cosas? Si yo identifico o si yo me recuerdo todas las cosas que yo he hecho, y si no me recuerdo, tengo que ir al Señor y decir, Señor, permite que tu Espíritu me revele las cosas que yo me olvidé. Miren, solamente una cosa, le voy a mostrar algo. Todos venimos, los hispanos normalmente, de un contexto religioso, ¿sí? ¿Cuántos antes de conocer al Señor han estado en el catolicismo? Yo no, ¿sabes por qué? Mi papá era evangélico, ¿sí? Pero todos venimos del catolicismo. Ahora, dentro del catolicismo hay un montón de cosas que consciente o inconscientemente, yo les voy a contar algo así. Por ejemplo, el Imperio Romano, yo soy italiano, el Imperio Romano dominó por todos lados y luego dominó sobre la iglesia. E hicieron de la iglesia, el Imperio Romano, otro imperio. ¿Sí? Y pusieron en la fiesta religiosa que tenían ellos con costumbre, sus santos, miren, cada día hay un santo nuevo. ¿Sí? Ahora, ¿santo para qué? Si pensamos en una persona para agradecerle a Dios por la vida de él, está bueno. Pero los santos normalmente están puestos para que cada día le pidamos a un santo diferente y seamos atados por ídolos que Dios no quiere. Ahora, cada uno que practicó el catolicismo, de alguna manera u otra, está vinculado con algún santo o con alguna virgen. Y venimos al Señor sin renunciar a lo que le hemos dado autoridad sobre nuestra vida. ¿Cuánto le habrán rezado a la Virgen? ¿Sí? ¿Cuánto le habrán pedido por sus hijos? ¿Sí? Bueno, todas esas cosas, si usted pidió por su hijo a la Virgen, usted lo ató. No sé si me entiende. Usted le puso autoridad a un espíritu inmundo, o sea, a un demonio, a un ídolo. Y nadie predica que tenemos que desatarlo.
¿Sabe cómo funciona esto? Si las circunstancias han sido, más de uno se llaman Guadalupe, hombres, ¿no es cierto? Cuando una madre, pensando que le hace un bien, le ora a la Virgen, le dice, Virgencita, haceme la gracia, cuídamelo, que no se me muera, ¿sí? O cuídame el embarazo, si nace le pongo tu nombre. Está dedicado. Si no rompe eso, usted lo dedicó y usted invocó. A ver, está doblemente atada. Ató a su hijo y usted está atada. Pastor, pero no es demasiado, no es la realidad. Fíjense, si vamos a la historia de Israel, cada tanto se zafaban ellos y iban a parar bajo cualquier dios. Y tenía que venir el Señor y uno que era tocado por el Señor y tiraban abajo a Baal y a todos los demás que habían estado invocando. ¿Por qué? Porque Dios dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de casa de servidumbre, de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en los cielos, ni en la tierra, y debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad sobre los padres de los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Qué es guardar el mandamiento? Obedecer al Señor. ¿Pero qué es obedecer al Señor? Sacarme de encima todo lo que me puse. No es que yo predico para que tengan, ¿cómo puedo decir?, para acusarlos. No. Nosotros necesitamos restaurar una iglesia, porque el Señor, por estar orando, me metió en la carpa de liberación. Yo no tenía ni idea de los demonios. No, perdón, voy a rectificarme. Conocía, pero no sabía que era una lucha real, constante. Pablo lo decía a los Efesios, dice, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, o sea, no es entre nosotros, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad en las regiones celestes. Tenemos una guerra constante. La iglesia está en guerra. Pastor, ¿qué es lo que dice? Sí, estamos en guerra. ¿Disfrutamos la paz? Sí, disfrutamos la paz. Pero Jesús fue manifestado para deshacer las obras del diablo. Y nosotros no le damos lugar para que la deshaga. Y a veces nos quejamos, Señor, ¿por qué no me va bien esto? ¿Por qué no me va bien lo otro? ¿Por qué no hemos eliminado la presencia del enemigo que le hemos dado? No se va a poner de manifiesto, va a estar quietito, pero va a hacer su obra en la medida que tenga posibilidades. ¿Qué tenemos que hacer? La palabra dice que la gracia me tiene que estar enseñando a renunciar. ¿Qué es renunciar? Es decirle, Señor, yo me metí esto encima, esto específicamente. Lo renuncio en tu nombre porque tú hiciste la obra. Nosotros tenemos un problema legal, pero tenemos a nuestro favor el abogado más capaz y más autoritario que pueda haber en la creación, porque Dios lo levantó para deshacer las obras del diablo. Y la iglesia tiene que empezar a vivir libre. En la medida que se despoje de todo eso, va a empezar el Espíritu Santo a obrar en cada una de nuestras vidas. ¿Cómo se renuncia?
específicamente en voz audible, vuelvo a repetir, porque Satanás no es omnisciente. Si yo no confieso que renuncio a lo que hice de tal cosa, atadura, por estar vinculado en una intimidad con alguien, tengo que identificarlo, si no me acuerdo el nombre de tal lado. Si no perdono, Señor, perdono por lo que me hizo a tal persona, la bendigo. La otra es, Señor, renuncio a todo temor. El temor, así como yo lo decía en la pantalla, es la realidad. El miedo es puerta abierta para el demonio. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cerrar esa puerta, darle lugar al Señor, romper ese yugo. ¿Mm? Si me postré delante de presencias que me dijeron que eran buenas, pero no era Dios, invoqué, tengo que renunciarlo. Por ejemplo, hay muchos que se le mueren seres queridos y hablan con ellos. Dios no quiere. ¿Sí? Cuando su pueblo va a entrar en la tierra prometida, dice, cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás las costumbres de esas naciones que yo he hecho delante de ti. No habrá en tu pueblo que practique adivinación, agorero es augurios, encantador, hechicero, ni quien consulte a los muertos. Papá, mamá, extraño, no le hables. ¿Sí? Dios no quiere eso. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, más o menos tienen un panorama de lo que hablé, ¿entendieron? ¿Sí? No quiero ofenderlos. O necesitan, miren, le voy a decir esto. No es normal en el púlpito, pero si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, háganmela. Pregunten si quieren. ¿Tienen alguna inquietud? Díganla, yo no me ofendo. Le explico. Sí. Yo baje, no tengo problema. El púlpito está ahí. Sí. Tenés que hablar un poco fuerte, que yo no. No, casi no. Sí, sí. Porque, no se tiene, porque Dios no quiere que nosotros le pidamos a los muertos. Bueno, porque Dios es Dios vivo. Fíjate que Jesús hubiera muerto, dice, y lo llamamos a los muertos. No, Él resucitó. Entonces tenemos que hablar a los vivos. ¿Sí? Y si uno lo ha hecho, pedir perdón, Señor, lo hice por ignorancia, renuncio a eso. Sí, claro, claro. Si yo me pongo delante del Señor, le digo, Señor, extraño esto. ¿Sí? ¿Entienden? Bueno, una de las cosas que, si más o menos entendieron, lo que podemos hacer es tomarnos un tiempo y ponernos en oración, y en el nombre de Jesús ustedes renuncian a las cosas que el Espíritu Santo le puede haber mostrado. ¿Le parece? ¿Sí? Bueno, entonces,
Bueno, esto, o sea, la liberación es algo que Dios quiere para nuestras vidas. Pero es un beneficio que tenemos los que tenemos a Cristo. Si no tienes al Señor, no podés tener este beneficio. Así que Dios, mire, cuando nosotros salimos de la presencia de Dios en el sentido, en la figura de Adán, que pecaron, Adán y Eva pecaron y se sometieron a Satanás, Satanás pasó a ser el príncipe del mundo. Era el hombre creado para eso. Satanás lo engañó, el hombre entró, perdió la presencia de Dios. Y estábamos bajo la autoridad del diablo sin ninguna posibilidad. Solamente el pueblo de Dios ofrecía sacrificios por las equivocaciones que tenía. Pero nosotros los gentiles nada teníamos. Ahora, Jesús viene y hace una obra en beneficio de gentiles y creyentes como los judíos. Tenemos nosotros la posibilidad de disfrutar, porque antes estábamos a merced del enemigo, no teníamos ninguna posibilidad. Pero Dios, por misericordia, nos dio un Salvador para todos. ¿Sí? Y se escandalizaban los primeros judíos cuando se convertían los gentiles. Pero ahora tenemos beneficio y podemos ser pueblo de Dios si nosotros tenemos a Jesucristo. Si tenemos a Jesucristo, tenemos los beneficios que trae Jesús. Y es la posibilidad de eliminar todas las cosas que nos han hecho daño. Así que les invito a que inclinen sus rostros. Voy a volver a subir acá arriba. Inclinen sus rostros y pónganse en oración, sencillo. Señor, por ignorancia hice tal cosa, te pido perdón. ¿Sí? Renuncio en tu nombre. Renuncio en tu nombre. Nosotros no nos imaginamos la bendición que significa tener a Jesucristo como representante nuestro delante de Dios. Dios nos creó en amor. Satanás rompió esa relación que teníamos con Dios. Cristo vino a restaurarla y pagó el precio de nuestra restauración. Y si le pedimos a Dios perdón por cada cosa que hemos hecho nosotros, en el nombre de Jesús, renunciando a la consecuencia, tenemos la bendición. Señor, gracias por tu amor y tu misericordia. Realmente, Señor, como dice allí en Hebreos, ¿qué argumento podemos tener si no nos aprovechamos de una salvación tan grande? Tú nos diste una salvación con todos los beneficios. ¿Cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande? Señor, permítenos apropiarnos de todos los beneficios. Les voy a decir algo.
Si usted ha renunciado, puede ponerse de pie. Nos ponemos de pie. Cuando estamos de pie, yo oro para romper todas estas cosas. Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Ponte de pie. Cuando estemos todos de pie, yo voy a orar. Bueno. Mantente en actitud de oración. Inclina tu rostro. Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos podido pasar a la luz de tu palabra. Ahora te pido, Señor, que realmente tú alumbres nuestro entendimiento. Por la autoridad que tú me das, Señor, rompo todo yugo que ha sido renunciado, Señor. Y en el nombre de Jesús, echo toda potestad. Todo demonio inmundo, sale ahora en el nombre de Jesús. Sale en el nombre de Jesús. Sale para siempre en el nombre de Jesús. Y a ti te damos la gloria, Señor. Te damos gracias, Señor. Ahora levanta tus manos al cielo y decirle al Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor. Te llamo Señor. Repítalo, te llamo Señor. Porque te confieso, Señor, de todo mi ser, en cuerpo, alma y espíritu. No conozco otro Señor que no seas tú. Ni lo quiero reconocer. Tú eres mi Señor. Y ahora recibo de ti la presencia de tu Santo Espíritu. Y a ti te doy la gloria. Gloria, 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 gloria. Denle un aplauso al Señor, ¿no? Bueno.